¿Qué tal? Buen día. Buena semana para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo le fue a su equipo el fin de semana? ¿Ganó? ¿Perdió? ¿Empató? ¿Cómo le fue a su equipo de sus países? No solamente a los equipos que tienen en Europa. Vamos a hablar de la Juventus y del momento difícil que está pasando. No solamente por el 3-3 de ayer, le puedo contar lo bien que está Di María, lo mal que está defensivamente, qué impresionante lo de Lockman en el Atalanta, sino con los 15 puntos que le han descontado, qué va a pasar con eso. Y ojo que tiene otras sanciones por venir la Juventus por delante. No es todo esto de los 15 puntos y se los voy a explicar más adelante. Primero, estos 15 puntos en principio a mí me parece que están bien que se los descuenten. Segundo, ¿qué está haciendo la Juventus con respecto a eso? Está esperando la carta con la explicación y el argumento del porqué de la sanción para después aplicar. Y en la aplicación no hay reducción posible de puntos. O se los quitan todos o se los dan todos. Es decir, o le descuentan los 15 puntos o no le descuentan ninguno. Pero da la sensación que esos 15 puntos los tiene perdidos y que no tiene prácticamente chances de poder recuperarlos. ¿La Juve es culpable? Sí. ¿Es el máximo culpable de todos? Sí. ¿Es el único culpable? No. Y acá yo tengo una cuestión con cómo se está manejando el fútbol italiano con esto. Es verdad que la Juventus ha acaparado la mayor cantidad de transacciones que tienen que ver con generar plusvalía para poder fingir estados económicos que no den pérdida. Pero la Juventus en realidad es la cara, es la piedra más grande de un problema endémico que tiene el fútbol italiano y que se traslada ya incluso cruzando fronteras a otros países. Es decir, para que la Juventus pueda hacer estas transferencias que generen plusvalía, necesita que alguien las haga del otro lado. Entonces tendrá que dar explicaciones Atalanta, Genoa, equipos con los que hace transferencias permanentemente para generar plusvalía, la Sampdoria. Tendrá que dar explicaciones y en eso están por reabrir la causa el Napoli con lo de Osimhen. Yo les conté el otro día cómo hizo el Napoli para comprar Osimhen. Lo valoró casi en 70-80 millones de euros, pero mandó 4 jugadores a cambio, 5 millones cada uno, o 4 o 5. Uno era Carnes, el arquero. Los otros ni siquiera jugaron, volvieron a Italia, jugaron en la tercera división, en la cuarta. Hay alguno que está jugando fútbol amateur, pero los valoraron en 5 millones para generar plusvalías. Entonces sí compró a un gran delantero como Osimhen, pero al club francés al cual se los compró necesitaba generar plusvalía y se la generó de esa misma manera. Y lo mismo si vemos para afuera. Entonces, primero, el fútbol italiano, si va a atacar este problema que tiene de cómo generar plusvalías para fingir estados económicos positivos, pues lo tiene que atacar a fondo y tendrá que ir entonces por los equipos que han sido partícipes de esto. Ninguno al nivel de la Juve, y en eso estamos totalmente de acuerdo, pero hay muchos equipos que son partícipes de esto. Segundo, ¿qué pasa con los equipos que están afuera de Italia? ¿Qué pasa con el Manchester City, con quien ha hecho transferencias para generar plusvalía? ¿Qué pasa con el Barcelona? La más conocida es la de Artur con Pjanic, pero ahí está la del chico venezolano que fue a cambio de Correa y que también generó plusvalías, que eran 8 millones cada uno. Es decir, ¿por qué Italia? Y entendiendo que esto es una cuestión de la justicia de cada país y que no hay un ente que regule para todas las ligas salvo la UEFA, y ahora voy con eso, ¿por qué Italia castiga a la Juventus? ¿O por qué en Italia se es más duro con el tema y en otros países simplemente se ignora y no se le presta mayor atención? Es una práctica común. Es muy difícil de legislar, por lo que les decía el otro día. Al final de cuentas, ¿quién le pone el precio a un jugador? ¿Quién dice este jugador está sobrepagado para generar plusvalía? Hay muchas veces que es obvio y evidente, pero lo obvio y evidente no lo hace ilegal. Es difícil probar que lo obvio y evidente es ilegal. Entonces esa es la parte donde se tiene que gestionar. ¿Qué le va a pasar ahora a la Juve? Ahora se le vienen otros problemas y no nos olvidemos de algo. Si renunció todo el comité ejecutivo de la Juve con el presidente Agnelli a la cabeza, no es solamente por esto de las plusvalías. Es porque el problema es mucho más grave para la Juventus y esos problemas se le vienen a continuación. Todos los problemas que tiene la Juventus tienen que ver con lo mismo. Con ver cómo fingir o falsificar ciertos elementos contables para presentar balances en los cuales no pierda dinero o no pierda tanto dinero, porque al final de cuentas por la pandemia perdió dinero. La otra causa que tiene abierta y que se le va a venir ahora a fin de marzo es la de los salarios. La Juve anunció en su momento, en el medio de la pandemia, que los jugadores habían aceptado no cobrar 4 meses de salario. Lo que hizo la Juventus, aparentemente, y eso es lo que hay que probar, parece que está bastante probado, es quitar esos 4 meses de los jugadores
y pagárselos por afuera. Y no solamente que se los pagaron por afuera, sino que se los pagaron por adelantado. ¿Por qué pagar por afuera? Porque en el balance económico figuraba que si Dybala cobraba 12 millones al año, digo cualquier número para que me quede fácil, se descontaba 4 meses, entonces el sueldo de Dybala de ese año era de 8 millones. Y de esa manera bajaba la masa salarial y le permitía presentar un balance económico más acorde a lo que quería. 2. Está bastante probado porque hay un chat donde Chiellini habla como capitán con el resto de los jugadores. No hay que hablar de esto con la prensa. Está todo arreglado. Dybala, porque muchos jugadores ya declararon por esta causa y Dybala habla entre otros de que ya había recibido, que tenía arreglado ese pago, como que se sorprendió. Incluso la realidad es que está bastante claro que la Juventus evitó poner 4 meses de salario de todo su plantel en el balance económico del año en la pandemia y que al mismo tiempo le pagó esos balances por afuera. A diferencia de lo que hizo el Barcelona, que lo que hizo fue patearlos para adelante y entonces le tuvo que pagar y le tiene que pagar todavía a Busquets, a De Jong, a muchos jugadores, a Jordi Alba, contratos que defirieron para más adelante, pero al final de cuentas le firmaron un nuevo contrato, muchas veces en condiciones peores para el club, porque para hacer eso tenían que subir la cantidad de dinero que pagaban en el futuro. A diferencia de eso, lo que hizo la Juventus fue directamente sacarlos del balance y pagárselos por afuera. Otro tema que tiene pendiente la Juventus es el tema Cristiano Ronaldo, donde hay una carta, y tiene que ver con esto también, donde la publicó no me acuerdo si era el Corriere della Sera o alguno de los medios italianos en estos días, donde queda aparentemente probado que la Juventus se compromete a pagarle unos 20 millones a Cristiano Ronaldo, también fuera del sistema económico, para que esos 20 millones no formen parte del balance, pero que sí le lleguen a Cristiano Ronaldo. Y en eso la Juventus también sería culpable en caso de poder probar que utilizó esta maniobra para no incluir esos 20 millones dentro de su balance. Es decir, son todas maniobras que la Juventus va ejecutando para que su balance no se vea o no sea tan malo. ¿Qué va a pasar ahora? Y hay una cuestión acá que es muy grave y que no tiene que ver con lo deportivo. La Juventus es una empresa que cotiza en bolsa y ahí puede haber sanciones también, porque al final de cuentas la mentira de la Juventus con sus balances no pasa únicamente por el fair play financiero o por la UEFA o por la mentira, pasa también por la información que se le da a los accionistas y a los inversores en la bolsa. Entonces, la inversión que se está dando en la bolsa es falsa porque comete estos delitos la Juventus en el camino rumbo a construir esos balances económicos. Y habrá que ver qué pito toca la UEFA en todo esto, porque, a ver, hay algo que está muy claro y está aprobado por la legislación italiana, y es: hay una práctica que es ilegal y que simplemente incluye transferencia de jugadores para generar plusvalía. Y está aprobado en este momento en Italia. Y es bastante obvio en otros países, en varios clubes, como les decía recién. ¿Qué va a hacer la UEFA? ¿Va a ir de la mano del fútbol italiano y va a sancionar a la Juventus? ¿Se va a hacer la tonta y va a dar la espalda y no le va a prestar atención a este tema? ¿Va a abrir una investigación más grande donde diga, este es un problema que tenemos acá en todos los países, entonces abramos una investigación y generemos y busquemos cómo sancionar o cómo regular para que sea sancionable y que no vuelva a pasar? Entonces la UEFA, que todavía no se ha pronunciado con este tema, también puede ser un factor de sanción para la Juventus. Repito, la gravedad de lo que le está pasando a la Juventus pasa por ver que renunció todo el comité ejecutivo. No renuncia el comité ejecutivo de una mega empresa como es la Juventus simplemente porque se equivocaron, porque la economía le funcionó mal, porque no dieron resultados, porque no ganaron la Champions o porque perdieron el Scudetto. Cuando hay un comité ejecutivo entero que renuncia, y está aprobado ahora con las sanciones, no solamente al comité ejecutivo, sino también a muchos integrantes de la parte deportiva, de la dirección deportiva del club, es porque hay algo mucho más grave. Y lo mucho más grave tiene que ver ahora, primero, a ver si estos 15 puntos se ratifican. Segundo, habrá que ver qué pasa con el tema de los salarios y con la UEFA y con la bolsa. Y esto obviamente va a tener un impacto muy grande para la próxima temporada. Uno, ¿va a llegar a la Champions o no va a llegar a la Champions? Porque a esta crisis gigantesca que tiene la Juventus en este momento, económica también, si no llega a la Champions, y ahí se te va el mínimo
50, 60, 70 millones de euros que podría facturar entre derechos de televisión, entradas en el estadio, participación en la Champions, partidos que ganes. Son 60, 70 millones de euros que se pierde de ganar la Juventus, que es mucho. A ver, la Juventus no me acuerdo ahora el número, pero debe estar más o menos ganando, debe estar generando algo más de 300 por año, un poco más de 300. Perder 50, 60, 70 por no clasificar a Champions es perder una parte importante. ¿Y qué va a pasar con ciertos jugadores? ¿Qué va a pasar con Paredes? Se va a volver. ¿Qué va a pasar con Di María? ¿Qué va a pasar con tantos jugadores que tiene que tomar decisiones la Juventus? ¿Y qué va a pasar con el plantel pensando en el año que viene? Por eso hay muchos puntos para seguir en esta Juventus. La crisis recién empieza y es muy grave, y habrá que ver esta onda expansiva hasta dónde llega. Repito, puede llegar al resto del fútbol italiano. Puede que lo paren acá, no sería justo. Me parece que el resto del fútbol italiano también debe ser investigado. Bueno, hay muchos que están investigados. Yo les conté el otro día que había 62 transferencias que eran sospechosas, de las cuales 42 incluían o involucraban a la Juventus. Entonces, que es el máximo responsable, lo es. Pero que es el responsable de una práctica que se usa actualmente en el fútbol italiano y que ya trasciende a otras fronteras y a otros países también, pero hablemos del fútbol italiano. Es una práctica con la cual se ha sostenido el fútbol italiano, también es real. Y después hay otro problema que puede generar una crisis muy importante para el fútbol italiano en general. Los balances de los equipos en general dan más o menos bien por esta práctica. ¿Qué pasa si empiezan a sancionar esta práctica? Se empiezan a apretar un poco las investigaciones para que no se generen más plusvalías a través de intercambios de jugadores. La economía de buena parte de los clubes del fútbol italiano pasaría a estar quebrada, porque repito, muchos clubes terminan presentando balances en cero, perdiendo poquito, ganando poquito, básicamente porque acomodan los números con estas transferencias que casi todas son de último momento. A ver, la de Arthur con Pjanic creo que fue un 29 de junio, todas las transferencias son ahí cuando hay que cerrar el balance de año y los clubes están desesperados viendo a ver cuánto le falta para presentar un balance decente, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la cantidad de pérdidas. O sea, si la ola expansiva va a llegar y van a investigar a todo el fútbol italiano y van a sancionar a todo el fútbol italiano y van a prohibir esta práctica en todo el fútbol italiano, entonces vamos a tener en el próximo año un montón de balances muy negativos de equipos perdiendo mucha plata porque hasta ahora los acomodaban con esta práctica. Les mando un saludo muy grande. Espero que esto no sea un trabalengua. Vi que el otro día generó mucho interés el tema de la Juventus, por eso quería evolucionarlo y contarles en qué va y qué puede pasar con todo esto, porque además hay un equipo de fútbol que tiene que volver a Champions y todo eso, pero me pareció que les interesaba el tema y por eso les traje otra vez una explicación de cuáles son los siguientes pasos y ver que el horizonte no está más bonito para la Juve que su presente.